Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? María respondió: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: Raboní, es decir, maestro. Jesús le dijo: No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho estas palabras. Este evangelio se lee el martes de la octava de Pascua y representa de una manera muy precisa y muy profunda al mismo tiempo el significado de la Pascua y nuestra actitud frente a la Pascua, frente al misterio pascual. Actitud representada en María Magdalena, que todos nosotros debiéramos también tener. Es una búsqueda de Jesucristo lo que se nos plantea aquí. Nos recuerda a aquella búsqueda de la Virgen María con San José. Encuentran al niño en el templo al tercer día, un signo claro también de la resurrección. Jesucristo se lo encuentra al tercer día, día de la resurrección. Y nos dice allí el Evangelio de San Lucas, en aquella ocasión, las palabras de María Santísima: Tu Padre y yo te buscábamos angustiados. Una búsqueda angustiosa, una búsqueda ansiosa, una búsqueda impostergable al encuentro con Cristo, al encuentro del resucitado, podríamos decir, apelando a este texto. Y la respuesta de Jesucristo: ¿por qué me buscaban? Debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Aquí también: ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras? Debo volver al Padre, que ahora es también vuestro Padre. La redención nos ha convertido en hijos. Por eso Jesucristo acá ciertamente distingue su filiación, la filiación del Hijo de Dios con mayúsculas, de nuestra filiación, porque la nuestra es participada. Pero se ha producido esto en la redención. Se nos ofrece la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios, como lo dice San Juan y en sus primeras páginas del Evangelio, y por el bautismo participamos de esa filiación. Por eso la Pascua tiene un profundo contenido bautismal. Pero quedémonos con esta idea, por ejemplo, la de la búsqueda. María Magdalena busca al Señor con esa ansia, ¿no? Como nos dice el Salmo antiguo: como sierva sedienta va en busca del agua, así mi alma te ansía, así mi alma te busca. O la búsqueda que decíamos de San José, de María Santísima. La búsqueda también es uno de los grandes temas de la Sagrada Escritura, en uno de los libros más notables del Antiguo Testamento, centrado expresamente en el amor, que es el Cantar de los Cantares. En medio de la noche la esposa busca al esposo, busca al amado, no lo encuentra. Se enfrenta a la oscuridad, se enfrenta a la dificultad, se enfrenta a los enemigos con tal de encontrar al amado, y al fin lo encuentra. Pero atraviesa por el sacrificio también.
La amada que puede representar a la iglesia, acá también María Magdalena, la iglesia pecadora y redimida, rescatada de las manos del demonio, de las manos del enemigo. Nos muestra el Evangelio de San Juan, estos versículos, a María centrada en el sepulcro, concentrada en el sepulcro. El sepulcro es como el punto de convergencia de la vida de la iglesia en ese momento, llorando junto al sepulcro, expresando todo su dolor. No llores, le había dicho Jesucristo a la madre del joven de Naín, no llores. Las lágrimas del dolor por la ausencia se van a convertir, por supuesto, en lágrimas de alegría por la presencia. Pero esta es otra idea nuclear en este texto, donde está concentrada en el sepulcro y en la ausencia de Jesucristo. Jesucristo ha muerto realmente y no lo puede ver, no está en el sepulcro. Y entonces se produce a mi entender, uno de los centros, de los momentos vertebrales de este texto, que es el giro de María Magdalena. Concentrada en el sepulcro, allí ya recibe, en cierto modo, un primer anuncio velado. ¿Por qué lloras? Como si le dijera, ya no hay motivo para el llanto, porque Jesucristo ha resucitado. Mensaje de los ángeles. Le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Es una pregunta también para nosotros. ¿Cuál es el motivo de nuestro llanto? Jesucristo había dicho en las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Y Jesús mismo llora por Lázaro. Su llanto tiene que ver con el pecado del mundo y sus consecuencias. ¿Cuál es el motivo de nuestro lamento? Si el motivo de nuestro lamento es la ausencia de Cristo en nuestras vidas, es un lamento santo, un lamento que nos aproxima a su búsqueda, a su encuentro. Y por eso Jesucristo va al encuentro de María Magdalena. Pero este giro de María Magdalena es muy importante. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús. La conversión, un cambio radical de dirección. Deja de mirar el sepulcro y comienza a mirar al resucitado, a quien todavía no reconoce. Estaba orientada al sepulcro, dirigida al sepulcro, no solamente junto, nos dice llorando junto al sepulcro, sino como dirigida hacia el sepulcro. Casi creo que usa la misma palabra que usa San Juan cuando empieza su evangelio, el verbo junto al Padre. Creo que es la misma palabra. No sé si tendrá una significación diversa en este caso. Por supuesto que en aquel caso está hablando de la Trinidad, del misterio trinitario. Aquí habla de una realidad humana, pero también espiritual. Pero la dirección, en este sentido, destaco la semejanza, la dirección, la mirada vuelta hacia el sepulcro, como mirando el dominio de la muerte, como orientada hacia una muerte que parece inexorable e imposible de quebrantar, que es lo que hace Jesús en la resurrección. Y de pronto gira hacia Cristo, se vuelve hacia Cristo. Ahora se va a orientar hacia Cristo, que es la vida, pero no lo reconoce. Algo similar pasa con los discípulos de Emaús. Jesucristo se hace presente, pero no es reconocido. Se empieza a reconocer por su palabra, aquí también, y luego en ese signo eucarístico de los discípulos de Emaús, el encuentro y el encuentro posterior, por supuesto, en Jerusalén, donde Jesucristo se hace totalmente manifiesto. Su presencia se hace totalmente clara. Primero no lo reconoce, hay como un proceso, como un camino. Jesucristo está presente, pero no lo ve, no lo reconoce.
este giro de María Magdalena de la muerte a la vida sería, vuelve a suceder. En la traducción entiendo que queda un poco disimulado en la segunda, no está esa palabra. Después que Jesucristo le dice María, dice acá, ella lo reconoció y le dijo Raboni, maestro. Más que reconoció ahí, se volvió, ¿no? Se insiste en ese verbo aquí, San Juan, nuevamente gira hacia Cristo, como si hubiera una doble insistencia, lo cual es un énfasis en la insistencia. Recordemos, por ejemplo, el caso de Elías en el desierto. También es un paso de la muerte a la vida. Elías en el desierto se siente morir, se siente desfallecer, y Dios lo levanta en dos ocasiones, con insistencia, con énfasis. Aquí sucede algo parecido. No lo reconoce. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María Magdalena lo confunde con el jardinero hasta que Jesucristo pronuncia su nombre y entonces vuelve, gira nuevamente hacia él. Este trayecto del sepulcro a la vida. No solo la muerte física, la muerte espiritual fundamentalmente, o las tinieblas a la luz, es el mismo tema. Entonces la búsqueda de Cristo sería como un tema importante aquí. El giro, la conversión, el paso de las tinieblas a la luz, a partir del anuncio del Evangelio, este proceso de una presencia real pero no reconocida al reconocimiento. Y esta confusión, que es un detalle exquisito de San Juan, ella pensando que era el cuidador de la huerta. Hay una confusión real acá en María Magdalena, que piensa que es el jardinero. Y es el jardinero, pero no en el sentido en el cual María Magdalena lo entiende inicialmente. Es el cuidador de una huerta. Recordemos que toda la pasión de Cristo comienza y termina en un jardín, en una huerta. El huerto de los olivos, el comienzo de la pasión, y el huerto donde está el sepulcro, el final de la pasión. Todo nos recuerda el jardín del Edén. Él es el cuidador del jardín, del nuevo jardín del Edén. En aquel antiguo jardín se había cometido el pecado. En este jardín nuevo se restaura lo que el pecado había destruido, ese vínculo con Dios, lo que el pecado había quebrantado. Por eso el cuidador de la huerta es el jardinero de este jardín, que es el alma, que es el corazón del hombre. Entonces esta confusión es una confusión verdaderamente, pero hay mucho más que eso, especialmente con esta palabra. Es el cuidador de la huerta, el jardinero, aquel que embellece la obra de Dios, siendo él mismo Dios. Nos recuerda el Génesis que Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén para que lo cultivaran, para que lo embellecieran, para que ejercieran ese señorío, participación y donación del señorío divino, que es por la gracia. Pero por seducción del demonio se apartaron de Dios. Acá Jesucristo se presenta como el cuidador del nuevo Edén, embelleciéndolo con su sangre sacratísima. Eso es, en definitiva, el misterio pascual. Pidámosle entonces al Señor que podamos imitar también a María Magdalena, comprender o aproximarnos cada día más a la comprensión de este amor profundo que el Señor ha revelado y ha hecho efectivo con su pasión, muerte y resurrección, y que un día podamos contemplarlo luminoso, glorioso, para siempre en la Jerusalén del cielo.